Les invito a inclinar el rostro para orar. Amado Padre, eterno Dios, muchas gracias por esta preciosa mañana de tu día. Gracias por este precioso lugar que nos recuerda muy pobremente, pero por lo menos nos motiva a pensar en las cosas maravillosas que tienes para nosotros en el nuevo Edén. Señor, guíanos, dirígenos con tu espíritu para que podamos aprender hoy lo que quieres que aprendamos en relación al matrimonio y la familia. Ayúdanos para que al aplicar estos principios podamos tener hogares más felices, hogares del que tus ángeles se sientan orgullosos en morar, hogares de los que no se levanten las sombras, sino la luz de Cristo para iluminar a otros. En tus manos nos entregamos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, continuamos hoy entonces con la segunda parte de la doctrina bíblica del matrimonio y la familia. Este sería el tema número 2. Va a haber unos 3 temas más que tienen que ver con comunicación de pareja, principios de comunicación. Van a descubrir cosas ahí muy interesantes. Tenemos que estudiar un poco de cómo funciona la mente humana, cómo es que nos comunicamos, y al entender algunos principios básicos, vamos a ver cuán fácilmente podemos evitarnos tantos problemas que a veces nos causamos, no intencionalmente, sino por no saber cómo comunicarnos, y son cosas muy simples, muy sencillas. ¿Okay? El otro tema tendrá que ver con desarrollo y crianza de los hijos. Desarrollo y crianza de los hijos. Algunos principios fundamentales. Allí vamos a ver una sección que tiene que ver con 7 necesidades básicas del niño. Y el otro tema tendrá que ver con la sexualidad en el matrimonio. Principios a tomar en cuenta. Vamos a ver por lo menos 10 principios a tomar en cuenta para una vida sexual saludable en el matrimonio cristiano. Por ahora, entremos entonces a la segunda parte de nuestra serie sobre la doctrina bíblica del matrimonio y la familia. Hoy vamos a enfocarnos un poco en una de las secciones del Nuevo Testamento que tienen principios fundamentales, claves para la felicidad matrimonial. Me refiero a la epístola a los Efesios. Efesios, el capítulo 5. En algún momento hemos compartido con algunos de ustedes algunos de estos principios. Hoy vamos a detenernos en ellos. Vamos a ver por lo menos 5 principios que hay en esta sección para gozar de un matrimonio feliz. ¿Se puede ser feliz en el matrimonio? Como hablábamos en la primera sección, siempre y cuando se cumplan las condiciones que vimos en la primera sección. Para eso, los que no estuvieron en esa primera sección, está por allí el video, pueden verlo, para no tener que irnos a eso ahora, si no nos va a tomar mucho tiempo. 5 principios. Quisiera invitarles a que se sientan libres para participar, preguntando, opinando al respecto. Efesios capítulo 5, versículos 21 en adelante. La epístola a los Efesios del apóstol Pablo, capítulo 5, versículos 21 en adelante. Voy a leer primero y luego trataremos de extraer juntos esos principios. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hay una cantidad de enseñanzas aquí. Nosotros vamos a pensar solo en 5 principios. Hay más cosas aquí, pero que podremos estar viendo en otra ocasión. Entremos de lleno pues en el primer principio. Yo voy a leerles el texto y vamos a ver si hacemos un trabajo interesante hoy. Una actividad bonita aquí, que es ver si ustedes logran extraer el principio que está ahí por ustedes mismos. Si logran hacer eso, van a grabarse más lo que hoy estudiemos que si yo se los doy. ¿Ok? Porque ustedes participaron en extraerlo de allí. Eso se les va a grabar más fácil. Bien, versículo 21. Ahí está el primer principio. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Está hablando a las parejas, esposos, esposo y esposa. Ahora hay que aclarar todo, ¿verdad? Es que en este mundo tan confundido en el que vivimos, porque digo esposos y puede entenderse de muchas formas, esposo y esposa, hombre y mujer. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ok, ahí está el principio. ¿Cuál es? ¿Qué ven ahí? Ahí hay un principio fundamental. Es más, sin eso no puede funcionar el matrimonio. No puede funcionar. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué encuentran? En otras palabras, ¿cómo diría usted ese principio? ¿Cuál es el principio que hay? La primera labor es el sometimiento a Dios. A ver. Lo primero es el sometimiento a Dios. Sin sometimiento a Dios no puede haber sometimiento ni del esposo a la esposa ni de la esposa a la esposa. Ok. Dice que ese temor, o más bien ese sometimiento, debe ser en el temor de Dios. Ok, muy importante. En el temor de Dios. Eso implica, involucra lo que vimos la otra vez en relación a este tema. El matrimonio es exclusivo, ¿recuerdan? Para creyentes en el Dios de la Biblia. Si no, no funciona. ¿Lo ven ahora por qué? Sometimiento tiene que ser en el temor de Dios. ¿Y cómo va a haber sometimiento en el temor de Dios si los que lo forman no temen a Dios o no lo conocen? No puede darse el principio. ¿Cómo podemos llamar a este principio? No le hemos dado un nombre todavía. Sí, tiene que ser en el temor de Dios. Pero ¿cuál es el principio? Someteos unos a otros. Ahí está. Ese es. Sometimiento mutuo. Sometimiento mutuo. Eso es. Ahí está el primer principio. El sometimiento debe ser mutuo, recíproco.
de uno al otro y viceversa. Pero primero definamos un poquito sometimiento para poder entender esto. ¿Qué entendemos por sometimiento? ¿Qué es someterse? Otro sinónimo que nos ayuda a entender. Despojarse. Jesús se sometió, se despojó. Necesito despojarme para someterme. ¿Okay? Está involucrado el despojamiento. Yo diría más bien como entregamiento, como entregarse. ¿Okay? Someterse es darse, Sí. entregarse. Sí. ¿Y en qué sentido estaría hablando aquí Pablo? Porque está hablando de pareja. Someteos unos a otros. ¿Qué sería ese sometimiento mutuo entre pareja? ¿Qué implica? El principio está claro. Es sometimiento mutuo. No va en una sola dirección. Va y viene. Igual. De uno hacia el otro y del otro hacia el uno, diría. ¿Okay? El sometimiento es mutuo. ¿Qué implica esto? Permítanme iniciar diciéndoles lo siguiente. Cuando Dios creó el matrimonio, lo creó, lo formó, lo estableció, lo inventó, Él lo inventó. Bajo la base de que las personas entre las cuales Él estaba estableciendo esa institución eran iguales. Comunico el punto. Las personas con las que Dios realizó el primer matrimonio, Adán y Eva, Dios lo hizo, Dios lo realizó, ese matrimonio, bajo el fundamento de que aquellos con quienes estaba estableciéndole eran dos seres iguales, que gozaban de igualdad ante Dios. Ninguno era más que el otro. Por eso el sometimiento debe ser mutuo. Vaya, el principio de sometimiento mutuo implica que somos iguales. No hay ninguno de los dos superior al otro. ¿Claros ahí? El problema ahí es que la persona tiene que despojarse del yo. Porque si yo entro al matrimonio con mi yo, entonces va a haber un problema. Si yo pongo mis reglas, entonces la otra persona va a estar con problemas. Ajá. No olviden. Ambos tienen que despojarse en el temor de Dios del yo para entrar a una unidad diferente. Muy importante. No olviden lo que mencionábamos en el tema pasado. ¿Por qué es que el matrimonio es exclusivo para creyentes en el Dios de la Biblia? ¿Qué se supone que ha pasado con esa persona? Ya, antes de casarse. Ha nacido de nuevo. Eso es un creyente en Cristo. Y si nació de nuevo, ¿qué pasó con su yo? Debe morir. Debe haber muerto. Por eso es que ahora puede entrar en una situación de sometimiento mutuo con su pareja, porque no hay problema con el yo. ¿Estamos captando? Como mostró el Señor cuando realizó la primera pareja, este principio de igualdad que conduce a sometimiento mutuo. Ninguno mandando al otro. Recuerdan que hablábamos la otra vez cómo el matrimonio es una especie de símbolo de la deidad, que ellos son tres y sin embargo son iguales, y ninguno busca quién mandar sobre el otro, cuál mandar sobre el otro. En ese sentido es un símbolo de la deidad. Dios quiere que Él, como Dios trino, se refleje en el matrimonio. Ahora, ¿cómo mostró Dios desde el principio esa igualdad? Ustedes recuerdan el nombre que les dio.
esa primera pareja? ¿Cómo los llamó? ¿José? Varón y varona. Varón y varona, no. No, los llamó Adán, Ah, a los dos. ah. Vean ustedes en Génesis. Génesis. El capítulo 5 y el versículo 2. Varón y hembra los creó. ¿Ok? No los llamó, sino que los creó. Esto tiende a confundirnos a veces. Dice, varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de él Adán. Y de ella Eva, ¿no? No, no es eso lo que dice. Dice, y llamó el nombre de ellos Adán. Adán viene del hebreo bazar, que quiere decir tierra. Tierra. Porque de la tierra fue hecho el hombre. Llamó el nombre de ellos Adán. No era ella la que se llamaba, no era él el que se llamaba Adán solamente. A los dos les dio el mismo nombre. ¿Por qué? Porque en el plan original de Dios, esposo y esposa son iguales. Y eso tiene que volver a ser igual en el plan de redención, que lo que hace es recuperar el estado original del ser humano, cuando Dios lo creó. Sí, la Biblia dice que el hombre es cabeza. Eso vamos a verlo en los principios que siguen. Y vamos a entender por qué es cabeza y qué implica que es cabeza. ¿Y por qué es cabeza si son iguales? ¿Cómo es? Bueno, ¿no dice la Escritura que Dios es la cabeza de Cristo? 1 Corintios. ¿Y cómo son ellos? Iguales. Entonces, ¿en qué sentido es cabeza uno del otro? En el caso de la pareja. Vamos a entrar allí de una vez para que podamos avanzar. ¿Alguna pregunta en relación al primer principio? Sometimiento mutuo, lo que implica igualdad. Ninguno es más que el otro, ninguno tiene más autoridad que el otro. Son iguales a la vista de Dios. Estamos hablando de una pareja cristiana, para que no confundamos. Eso solo se puede dar en un matrimonio cristiano, si no, el principio no puede funcionar. Por eso hablábamos también otra vez de que no puede haber yugo desigual, porque esto entre no puede darse. Uno de los dos no va a pensar como Dios piensa y tiene los problemas. Pero entremos al segundo principio, versículo 22 de Efesios 5. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Nunca olvido el caso de un caballero que estaba escuchando una de estas exposiciones en cierta ocasión, tiempo atrás, y cuando él leyó esto, la última parte del 24, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Él saltó del asiento y dice ¡amén! A él le sonó mucho eso, se emocionó, llamó la atención de toda la gente. Es que lo que ahí decía a él le sonó mucho. Las casadas estén sujetas a sus maridos en todo.
¿Ah? ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuál es el primer o el segundo principio? En verdad, este segundo principio tiene también el tercero involucrado. Del segundo sale el tercero automáticamente ahí, en este texto. El segundo principio es: en un matrimonio cristiano, y que por lo tanto cuenta con la bendición de Dios, donde hay sometimiento mutuo por el reconocimiento de la igualdad entre ambos, el esposo es la cabeza. ¿Ok? El esposo es la cabeza. Pareciera como que hay cierta contradicción, ¿verdad? Como igualdad, sometimiento mutuo, y ahora viene y nos dice que el esposo es cabeza. Bueno, es que aquí surge el tercer principio a la vez. Dice que el esposo es cabeza. ¿En qué forma? Utiliza un ejemplo, el apóstol. Un modelo. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ya compara a la iglesia con la esposa y a Cristo con el esposo. Entonces, ¿cuáles son los dos principios que hay aquí? Número 2, el esposo es la cabeza. Y número 3, el sometimiento de la esposa a ese esposo que es la cabeza es voluntario. ¿Vamos captando? El sometimiento de la esposa a ese esposo que es la cabeza es voluntario, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Pregunto, ¿sujeta Cristo a la iglesia o la iglesia se sujeta a Cristo? Repito, ¿sujeta Cristo a la iglesia o la iglesia se sujeta a Cristo? ¿Ok? La iglesia se sujeta a Cristo. ¿En qué forma? Voluntaria. ¿Y por qué se sujeta la iglesia a Cristo? ¿Qué la motiva a eso? El amor. ¿Ah? El amor de Cristo. Ah, lo que Cristo hizo por ella. A tal punto que llegó a dar su vida. ¿Ok? Cristo no anda detrás de la iglesia diciéndole que se sujete. No. La iglesia, que es su esposa, se sujeta a Cristo voluntariamente, porque Cristo ganó el derecho a esa sujeción de su esposa, que es la iglesia. ¿Cómo ganó el derecho? Simple, amándola. Entonces vamos por parte. ¿Cuál sería el segundo principio? A ver si estoy comunicando bien. ¿Ah? El esposo es la cabeza. Ahora, hablemos un poquito de ese segundo principio, primero así solo, aparte. Un hogar donde ambos viven en la misma casa, y la esposa es la cabeza, es un fenómeno. Está fuera de los planes de Dios y no cuenta con la bendición de Dios. Es delicado lo que estoy diciendo. Repito, un hogar donde ambos viven en la misma casa y la esposa es la cabeza, es un fenómeno. ¿Qué es un fenómeno? Algo no normal, algo anormal, y eso es anormal.
en el plan de Dios para la familia. Lo normal es, el esposo es la cabeza. ¿Claros allí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les parece? No está claro. Señoras, ¿claros? Me decía una hermana una vez, no, claro está, solo que no me gusta eso. Pero lo que allí dice es eso. Pregunto, Sí. ¿en qué sentido la esposa puede ser cabeza en el caso que usted está dando? ¿De qué forma? ¿O cómo sé yo que mi esposa era cabeza? Ok. Eso, ¿cómo saberlo? ¿Ah? Cuando la mujer manda. Ahí está la respuesta. Ay. Cuando la mujer manda. Correcto. Ahora, es porque cuando el esposo es la cabeza es cuando el esposo manda. No confundan. No confundan. Sí, esa respuesta es media correcta. Porque si fuera correcta del todo, entonces lo correcto sería que el que es cabeza manda. Y recuerden, en el matrimonio, no olviden el primer principio, no puede pasarse por alto el primero. Somos iguales, entonces no hay quien manda. Ahora vamos a ver quién manda en el otro de los principios. Pero entre ellos dos no manda ninguno. Pero la Biblia dice que uno debe ser cabeza. Ahora, ¿por qué es que debe ser cabeza? Si son iguales. Pastor, ¿Sí? en la toma de alguna decisión, Oh, ok, estamos tratando de contestar cómo saber cuando una esposa es cabeza y que en ese caso está mal. En la toma de decisiones, ella es la que lleva la batuta. ¿no? Ok. Porque ahí tiene que haber un acuerdo también. Digamos, si Pues sí, pero estamos tratando de contestar la pregunta de él, cómo se sabe cuando una esposa es la cabeza de un hogar. Pero cuando no está el hombre que representa cabeza en el hogar, ella forma parte, Sí, sería la cabeza. Tal vez estabas distraído. Yo mencioné en un hogar cuando ambos viven en la misma casa. ¿Ok? Pues es importante tomar en cuenta toda frase aquí, para que usted no se confunda. Donde ambos viven en una casa. Es que, pastor, el hecho de que una mujer tome una decisión en una casa no necesariamente es que es la cabeza. Yo pienso que como las cosas tienen que ir parejas en todo sentido, pero más que todo cuando se habla de que la mujer es la cabeza, es porque en la casa se hace lo que la mujer diga y como la mujer diga. Porque si no se hacen las cosas así, pues hay problemas. Okay. Entonces ahí es donde se nota que una mujer es la que manda. Okay. A veces el esposo dice voy a comprar y la esposa dice no, mejor comprar aquello, y el esposo baja las orejas como dice uno y la esposa lo hace. Entonces ahí es donde se va viendo que la mujer es la que manda. Que esa fue tal vez la mejor forma de la respuesta a la pregunta. ¿Lo captaste? Dejémoslo allí, en esa respuesta. Ahora, pero volvemos al punto, al segundo principio, el esposo es cabeza. ¿Cómo es que es cabeza? Si son iguales. ¿Y por qué tiene que haber cabeza? Si originalmente eran iguales. Ustedes notarán que cuando la Biblia habla del esposo como cabeza, es después del pecado. ¿Okay? Cuando el esposo asume la función de cabeza, es después de que entró el pecado en este mundo. ¿Por qué? ¿Quién lo introdujo? Eva. Pues, el diablo, pero me refiero, entre ellos dos fue Eva. Entonces, por ser la que lo introdujo, ahora le toca sujetarse. ¿Ya? Si ella se hubiera mantenido al lado de Adán, es lo más posible que no caiga. Pero anduvo por allá solita, se le había advertido suficiente, en ese árbol es el único lugar donde él los puede tentar, y allí fue ella a curiosear y toda la historia que conocemos. Por eso ahora le toca sujetarse.
Pero, ese sometimiento al esposo ha sido muy mal interpretado, muy confundido y ha causado muchas injusticias que Dios no aprueba. Está el otro principio de una vez, por eso le dije que están juntos allí, el segundo y el tercero. Ese sometimiento de la esposa a ese esposo que es cabeza es voluntario. ¿Cómo funciona esto? Esto de igualdad y sometimiento, porque pareciera haber como cierta contradicción. Antes de que entrara el pecado en este mundo, eran iguales. Claros ahí. Entró el pecado. ¿Cómo eran? Desiguales. Y seguían siendo iguales, solo que ahora pecadores los dos. Porque no pecó solo Eva. ¿Ok? Seguían siendo iguales. Pero cuando aceptan el plan de redención, cuando ellos dos aceptan entrar en el plan de redención, cuando son vestidos con las pieles de cordero, que representa al cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, al Señor Jesucristo, cuando aceptaron a Adán y Eva a Jesucristo como el Señor de sus vidas, como el Salvador de sus vidas también, entonces ahora ellos vuelven al plan original, donde son iguales, pero ya no en el pecado, sino al plan original, iguales en un estado donde pueden hacer la voluntad de Dios, porque Cristo los liberta del poder del pecado que los dominó en determinado momento. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor, cuando aceptamos su plan de redención, entonces el estado mío y el de mi esposa vuelven a ser igual que como eran al principio. Valga la redundancia, iguales. ¿Captamos ese punto? Pero el esposo sigue siendo cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué no se elimina eso si al principio no había? ¿Me captan lo que quiero decirles? ¿Por qué sí queda lo de cabeza? Porque el pecado no ha concluido. Hasta que termine el plan de redención y el pecado se acabe, entonces eso también se acaba. Se acaba a tal grado que cuando concluye el plan de redención ya ni siquiera tienen que preocuparse por eso, porque no serán esposo y esposa allá. Allá será otro sistema. ¿Ya? Recuerdo una vez un esposo que la esposa le dice: bueno, mi amor, cuando vayamos allá como esposos, y él dice: allá cada quien por su lado. No era como muy buena la relación, ¿verdad?, que había seguro. Pero en verdad allá será otro sistema. Vamos a sustituir a los ángeles. Es otra cosa, ¿ok? Como redimidos. Pero entonces en Cristo ahora tenemos un modelo. Cuando ambos aceptamos a Cristo, ahora tenemos un modelo a seguir como pareja. ¿Cuál es? Cristo y la iglesia. Y ahí entramos en el tercer principio, que es la sujeción entonces de esa esposa, de ese esposo. Tiene como modelo la sujeción de la iglesia a Cristo. Es por amor. No dice el texto, maridos, esto es muy importante, escuchen. No dice el texto, maridos, sujetad a vuestras mujeres. Sino, esposas, sujetaos a vuestros maridos. ¿Ven la diferencia? No, maridos, sujetad a vuestras esposas. No, sino esposas, sujetaos. Estamos hablando de voluntariamente a vuestros maridos. Es un acto voluntario. Entonces aquí tal vez decimos algunas cosas que puedan ayudarnos a que este principio cale en nuestra mente. El segundo, ¿cuál era? El segundo principio, el esposo de la cabeza. Okay, el esposo de la cabeza. Algunas cosas en relación a esto. Número uno,
Siendo esto así, y teniendo como modelo ese esposo a Cristo con la iglesia, entonces, el esposo que cuenta con el derecho de ser cabeza de la esposa es el esposo que ama a la esposa a tal grado, a tal nivel, que se ve en él lo que se vio entre Cristo y la iglesia. Comuniqué el punto. El esposo que cuenta con el derecho divino de ser cabeza del hogar y de esa esposa es aquel esposo cuya relación con esa esposa es la relación, cuya actitud con esa esposa es la actitud que Cristo tomó con la iglesia. Entonces cuenta con el derecho de ser cabeza. Antes no. No es cabeza, no soy cabeza yo de mi hogar porque firmé un papel ante las leyes civiles de mi país. Eso no es lo que está hablando el registro bíblico. Soy cabeza de mi hogar y soy cabeza de mi esposa cuando mi actitud hacia ella es la misma actitud de Jesús hacia la iglesia. Si no, no tengo ningún derecho a ser cabeza. Entonces no hay divorcio bajo ninguna circunstancia, porque Jesús nunca se divorció de su iglesia, a pesar de. Ok. La iglesia antigua, de la que Cristo fue esposo, estamos hablando de Israel, se divorció de Cristo. Ella. Y él no le evitó que se divorciara después de que agotó todo recurso para que no se divorciara de él. Ella decidió divorciarse porque andaba con otros maridos, había cometido muchos adulterios. Finalmente, después de decirle cuántas veces quise y no quisiste, entonces la dejó que se fuera con otros maridos. ¿Sí? ¿Y qué hizo después? ¿Se quedó sin iglesia? No. A la iglesia cristiana. ¿Ok? Estamos. Es que nunca ha dejado de estar la iglesia. La iglesia se ha mantenido siempre. Siempre con él, a la par de él. Los La- que se van es porque no fueron parte de esa iglesia. Ok, los que se divorciaron de él fueron la gran multitud que salió de Egipto y que acompañó a Israel durante toda la travesía del desierto y nunca se entregaron al Señor. Fueron los que le causaron todos los problemas siempre a Moisés y al Señor. Ellos decidieron desligarse y el Señor los dejó irse. ¿Ok? En verdad, el remanente siempre se mantuvo a su lado, pero de ese grupo que se desprendió, él los dejó. Y los sustituyó con los que aceptaron. ¿Ok? De Cristo para acá. Bueno, pero tenía una pregunta para hacerles aquí. A los varones esposos presentes. ¿Usted se considera en condiciones de tener derecho a ser cabeza de su hogar? Bajo lo antes puesto aquí. ¿Se considera usted con derecho a ser cabeza de su esposa? Ahí todavía hay más, porque el versículo comienza: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Jesús no solo se entregó por la iglesia,
él se sometió al Padre. Entonces, el cabeza del hogar debe someterse a Jesús. Definitivamente. Cuando hablamos de Jesús como cabeza, es todo lo que fue la vida de él. Si él amó a la iglesia, ¿a qué grado? Dio su vida. Pero además de eso, sí, eso es muy importante captarlo. Eso lo hizo siempre en sujeción a su padre. O sea que el esposo del que estamos hablando, que la Biblia establece como cabeza, es el esposo que vive la vida de Cristo. ¿Qué pasa en un hogar donde el esposo no es creyente y la esposa sí? Bueno, es que ahí entramos en uno de los problemas que vimos en el tema primero. Ese no es un hogar normal, es un hogar anormal. Disfuncional, donde ahora se necesita buscar cómo reparar el problema. ¿Ok? No vamos a entrar ahora en, bueno, pero si es que, ¿cómo fue que se unieron cuando ninguno de los dos conocía, uno de los dos conocía? Pues eso ya lo vimos en la vez pasada. Pero, así muy rápidamente, si es que ninguno de los dos conocía al Señor y uno aceptó al Señor, ella, y él no, él decide continuar siendo una persona no cristiana. Entonces, ¿tiene derecho a ser cabeza? Bíblicamente no lo tiene. Bíblicamente no lo tiene. Porque el derecho a ser cabeza se lo da el que su vida sea como la de Jesús. Y que ame a esa esposa. Y él no puede amar a esa esposa si él no es cristiano. Eso lo vimos también ya en el tema anterior. ¿Qué es lo que le da derecho a ser cabeza? El que ama a su esposa. Y alguien ha preguntado en un caso como eso, pero entonces ¿qué hace esa esposa? Solo tiene un camino, que es pedir al Señor que venga al corazón, a la mente de ese esposo y lo convierta. Y si eso no se da, debe mantenerse fiel a ese esposo. Como cristiana, debe soportar la situación con la paciencia que Dios le dé. No le da Dios autoridad para divorciarse de esa persona y rehacer su vida. No la tiene. Dios le dará la capacidad para vivir con ese esposo. Y tiene que sujetarse a él. Tiene que sujetarse a él en todas aquellas cosas donde él no la induzca a violentar las normas de Dios para la vida de ella. Hasta ahí debe sujetarse. ¿Captamos el punto? Hasta donde él no interfiera con la relación de ella con Dios. Cuando interfiere, allí es en todo ámbito. Por ejemplo, la Biblia dice que los hijos deben sujetarse a los padres, pero si hay un padre de familia que le indica a su hijo que haga algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, ¿debe ese hijo sujetarse a ese padre? No, no debe. Antes de ese padre tenía otro primordial, que fue el que lo creó. Pero se dice en el temor de Dios. En el temor de Dios. Yo recuerdo un caso de un jovencito como de 13 años que quería entregar su vida a Cristo, quería bautizarse, y a manera de ejemplo nomás en esto último que les mencioné. Y él, bueno, conocía ya todo lo necesario para ser bautizado y decidió bautizarse, pero había un problema. Me dice: pastor, si me bautizo me echan de mi casa. Me ponen la ropita en una bolsa afuera. Eso me dijo mi mamá. Le digo: ¿y tú qué piensas? Me dice: yo quiero bautizarme. Pero ¿y si te echan? Le dije: ok, yo te voy a bautizar. Solo que si sucede lo que te dijeron, cuando estés con la bolsita afuera en la casa, tú me llamas. Entonces yo voy allí,
voy con representantes del patronato, porque voy para adoptarte legalmente como hijo. Y vives con nosotros. Bien, ¿está bien, pastor? Era un menor de edad. Se bautizó. Yo me quedé esperando la llamada, porque nunca hubo bolsa afuera y nunca lo echaron de la casa. Gloria al Señor. Pero debía él obedecer a su mamá. No, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que le daré un ejemplo nomás, es lo mismo en el caso de la esposa. Pero claros en ese punto. Entonces, estábamos en la pregunta, hermanos queridos, varones, esposos. De los esposos presentes, ¿cuántos hay aquí que si hubiera una ocasión en la que se diera la situación donde su esposa está a riesgo o en riesgo de morir, y usted puede hacer por ella que viva, dando un órgano de su miembro, de su cuerpo, pero que si usted lo da, muere usted? No sé si harían eso. Me refiero a la ciencia, si lo permiten, pero caso hipotético. Porque sería darle vida a uno para matar al otro. Pero ¿estaría usted dispuesto a morir para que su esposa viva? No levante la mano. No vaya a tener problemas. Pastor, sí. Esa pregunta es recíproca. O sea, no es para contestarle a nadie. No, hipotética, quiero decir. Sí. Sí, Eso. Retórica, entonces. Retórica, también, sí. Pero sí para que usted se la conteste. Si usted no está dispuesto a eso, usted no tiene ningún derecho a ser cabeza. No lo tiene. No lo tiene según la Escritura. ¿Moriría usted para que su esposa viva? Eso es ser cabeza. La mataría para seguir usted vivo, más bien. Sí, ¿por qué no? Sí. Porque pasan tantas cosas. Y en gente creyente. Sí. Ahora, vamos entonces a entrar un poquito en qué es ser cabeza. Bueno, lo hemos tocado, lo hemos mencionado y mencionado varios detalles, pero ¿qué es ser cabeza? Déjeme dárselos como un ejemplo. Un ejemplo. Muy simple, pero que puede ayudarnos a entender. Esos dos esposos quieren suplir una necesidad de la familia, que es un cargo, urge para desempeñarse en sus labores y sobrevivir. Pero también les urge una casa. Las dos cosas. Y tienen dinero solo para una de las dos cosas. Las dos urgen. Y conversando entre sí, llegan a la conclusión que no saben qué sea lo mejor. Porque las dos cosas urgen. Y por más que conversan y oran, no saben qué sea lo mejor. Y ponen en manos del Señor y dan tiempo, pero no se mira alguna respuesta, ¿cómo decirlo?, clara por el momento. Entonces, ¿cómo funciona el esposo cabeza? A él le toca decidir. Eso es ser cabeza. A él le toca decidir. Pero esa decisión que él va a hacer, o casa o carro, a él le toca hacerla porque su esposa está en total acuerdo de que él decida cualquiera de las dos. ¿Y si no está de acuerdo? Entonces no puede decidir.
¿Qué pasa entonces? A ver, lo que pasa ahí es un problema enorme. No compran nada y no deben estar juntos. ¿Sí? No, No tienen por qué estar como matrimonio. Yugo desigual, ¿Sí? disfuncional. Pero captamos. Yo creo que es en ese punto que la Biblia dice que la esposa debe someterse también al marido, Sí. porque respeta su autoridad, entonces va a respetar la decisión. Igualmente él va a hacer la decisión tomando en cuenta de que es lo mejor para la familia. Todo lo que han para conversado, ella. tomando en cuenta todo lo que han conversado, las preferencias de ella, todo. Pero alguien tiene que decidir, tiene que encontrar o casa o carne. O sea, él tiene que buscar la felicidad de los dos, o de ella en este caso. Sí. Él la de ella y ella la de él. Correcto. Es que el cristiano no busca su felicidad. La felicidad del cristiano se la da el servir a otros. Pero pastor, obviamente es más necesario, más conveniente la casa. Pero si ella se encierra y que el carro, No, porque pueden tener casa, pero no hay cómo trabajar sin el carro, en el caso de ellos. Para poder desempeñarse en su trabajo necesita un carro, porque su trabajo es en carro. Estamos hablando de un caso en que las dos cosas son extremadamente necesarias. Igual puede ser otro ejemplo, o sea, no específicamente la carga del carro, puede ser algo que ocupen en la casa, dos cosas que se ocupen, Okay. que urgen, para el niño o para Las X dos cosa. las dos surgen y solo se para puede comprar una. Igual. Ahora, él ejerce su función como cabeza. Después del mutuo acuerdo con su esposa, no sabemos que sea lo mejor. Entonces, voy por aquí, a lo que el Señor nos ayude. Compró carro. Y al mes se le fue el motor. ¿Qué compra hiciste? Por su culpa nos quedamos sin alimentos. Qué mal cabeza. Y se viene todo el repertorio. Ok. Y yo se lo dije. Pero es que no hace caso. ¿Captamos dónde está el problema? Cabezón. ¿Cuál sería la actitud correcta en ese caso? De la esposa. ¿Y qué repararlo? Apoyarlo y preparar el carro. Vecina, Hay que buscar juntos cómo reparar el carro si se puede. Y si fue pérdida total y no está ni asegurado ni nada. ¿Quién cometió el error? Los dos. Los dos. No, un momento, pero él fue el que decidió. No. No, él actuó como cabeza. Pero decidieron los dos. ¿Por qué decidieron los dos? Porque ella se somete a él como cabeza, voluntariamente, que son las cosas que cuesta entender. Voluntariamente, no porque él la presionó para, sino que ella, después de entender con todo lujo de detalles, decidió: mi amor, decide tú, yo no estoy clara en qué es lo mejor. Ahí él actúa como cabeza, eso es ser cabeza. O sea, ser cabeza es que hay que tomar dirección por dónde ir. ¿Quién le dice a mis pies por dónde van? Si uno dice que va para allá y el otro para allá, tengo problemas. Es la cabeza la que debe decirle a ambos: van por tal lugar. Eso es ser cabeza. ¿Estamos? Me pareció que había una mano. ¿No? Esto es fácil de entender, pero en la aplicación es donde donde realmente se aprende, ¿verdad? Porque estamos creados de una forma, o sea, somos creados de una forma en la que es el hombre el que tiene la última palabra y decide y se hace. Listo, ya. Y la mujer también se ha creado de esa forma en la que él es el que decide, él es el que manda, él es el que, yo le pido la plata a él, yo le pido un pasaje, yo le pido, o sea, es una hija prácticamente lo que se hizo, pero aplicando los principios que uno aprende en la Biblia es otra cosa, o sea, totalmente. El problema que tenemos
problema que tenemos es el ambiente machista en el que vivimos nosotros aquí en toda Latinoamérica. El machismo hace imposible que esto pueda ser una realidad. Pero ahora tenemos también el problema del feminismo, que se ha ido al otro extremo. El diablo intentó arruinar el matrimonio con el machismo y arruinó cientos de miles. Pero ahora buscó el otro método, el feminismo. Y se está arruinando más que el machismo, si se quiere. El cristiano camina por un sendero equilibrado, donde Cristo es el que lo guía y sus principios. Ni machismo ni feminismo, sino los principios bíblicos, que el autor del matrimonio, que es el único que sabe cómo funciona, fue el que los estableció. Esos principios. Había otra más. Sí, hay diferentes modelos, ¿verdad? Que el enemigo ha impuesto. Antes el machismo, ahora el feminismo, y hay un sistema neutro en Europa donde me lo hace y yo se lo hago después. Entonces están juntos, pero no están, ¿verdad? Sí, es ese matrimonio que permanece junto por conveniencia legal, porque no tiene otro techo donde vivir uno de los dos. Ese es un matrimonio disfuncional. Bueno, ¿cuántos principios llevamos? Número 1. Sometimiento mutuo. Número 2. El marido es la cabeza. Número 3. El sometimiento de la esposa es voluntario. El sometimiento de la esposa es voluntario. Sí, eso de que el modelo es Cristo es parte del segundo. El marido es cabeza como Cristo. ¿Ok? Pero hay otro principio. Dice el texto 31 del texto que leímos, en total, de la porción. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Cuál es el principio? Para que un hogar funcione como Dios manda y traiga a los que lo integran la felicidad que proviene de esa relación, es necesario entender que en ese hogar no debe haber un tercero. Dice, dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne. No debe haber un tercero en el hogar excepto los hijos, por sentido común. Son de ellos, son producto de ellos dos. Pero es el que no debe haber un tercero. Esto involucra. Para las personas es que si no tiene una mujer hay que buscar una. Sí. No quedarse ahí y morir, hay que buscar una. Claro que sí, para poder tener una. Encuentra una, la usa. ¿Ok? ¿Sí? Sí, así es. El niño dice que el problema para algunos es que si no tienen esposa hay que buscarla. Si no, ¿cómo va a tenerla? Gracias por participar, yo. Bien, volviendo al punto, eso significa no tío, no tía, no primo, no prima, no hermano, no hermana, no mamá, no suegra, cuñado, no suegro. Cuñado, ok. En relación a los suegros, hay un asunto a tomar en cuenta, muy importante. Que hay un mandamiento, el quinto de la ley de Dios. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Y eso involucra velar por nuestros viejos queridos, papá, mamá, mientras vivan.
cuando ellos están ancianos o enfermos. Hoy se ha cometido una injusticia terrible en la sociedad y es mandarlos a asilos allá donde los atiendan otros, cuando ellos gastaron toda su vida en atender a esos hijos miserables e ingratos. Usted pasa ahí por los asilos y usted carros de 20 millones, carros caros, y uno dice, ¿saben? Tiene plata. Para tener un carro de esos, tiene plata. Y tienen están ahí porque están visitando al papá o la mamá, uno de ellos. Porque tenerlos con ellos les estorba. Un viejito, ya hay que atenderlo como un niño. ¿Y cómo los atendió él a ellos? ¿O nacieron viejos? No tuvo que suplirles todas las necesidades. Lo mismo que hay que hacer con ellos ahora. Este principio, por lo tanto, no involucra papá o mamá de alguno de los dos que necesite vivir en ese hogar por la ancianidad, se dice. Vejez o enfermedad. No involucra, no los incluye. Comunico. En ese caso hay que atenderlos a ellos. Solo en esas dos ocasiones. Es el único derecho que le da a cualquiera de las dos partes vivir con. Es correcto, porque es un deber velar por ellos. Pastor, pero hay momentos en que tal vez alguna queda viuda o viudo y están solos. Pienso que también es una manera de que nosotros como hijos tenemos que socorrerlos. Es que ahí estamos hablando de... Porque ahí no incluye enfermedad ni vejez, puede ser una persona, hablamos de una persona de 55, 60 años, sí, que quedó sola. En ese caso está jovencito. Sí, pastor, pero entiéndame, hay casos que incluyen. Sí, lo que quiero decir es, no incluye a papá o mamá de cualquiera de los dos que necesite realmente vivir en el hogar de uno de los dos para ser cuidado. Este principio no incluye papá o mamá, ¿verdad? Ahora, puede ser un papá o una mamá joven que por alguna razón no puede valerse por sí mismo. También, igual hay que ayudar. Pero fuera de eso, y antes de mencionar eso, ese papá o esa mamá debe tener claro el principio este. Exactamente. Él vive en ese hogar porque necesita que le cuiden, pero él no puede intervenir en los problemas de ese hogar cuando no se lo invita a intervenir por parte de los dos. ¿Okay? Pero puede ser un papá muy sabio, una mamá muy sabia, y que inclusive ambos lo buscan para... Eso no es lo más aconsejable para consejería, pero hay padres o madres capacitados para eso y son una gran ayuda. ¿Ya? Que nunca interfieren con los problemas de la familia. Yo personalmente no tengo a mi suegra viviendo con nosotros porque mi mamá y mi papá ya no existen, ni tampoco el papá de mi esposa, mi suegro, pero mi suegra sí. No la tengo viviendo con nosotros simplemente porque ella no acepta vivir con este yerno. No, ella no acepta por no incomodar. Pero la única razón por la que no está con nosotros es ella la que no quiere. Yo la tendría conmigo siempre. ¿Por qué? Por el tipo de persona que ella es. Vivimos al inicio de nuestro matrimonio en la casa de ella. Cero intervención el tiempo que vivimos ahí. Suficiente muestra. ¿Ya? Suficiente muestra. Entonces, ese padre o madre debe entender eso. Cero intervención ahí. ¿Estamos claros ahí? ¿Okay? Sí, okay. Es un aspecto importante porque realmente tener así suegros, padres y madres
que mantengan ese principio es muy difícil, muy difícil. Generalmente hay una gran cantidad de padres y madres, suegros y suegras que causan más bien problemas en el matrimonio. Más bien, en vez de ser una ayuda, son el problema. A veces. ¿Okay? No estamos hablando de eso. En ese caso, ese padre o esa madre deben ser orientados y si no se ajustan, deben buscar dónde vivir. Porque está interfiriendo con ese principio. Doctor, ¿okay? Pero por ejemplo, digamos como en el caso que ella expuso, ella tiene a su suegra, la mamá del muchacho, ella habla con su esposo y le pregunta si le es permitido traer a la mamá. No está enferma, no padece de nada, pero quiere que viva con ella. Pero si él no está de acuerdo, ¿qué pasaría en ese caso? Bueno, porque prácticamente en tiempo pasado, por determinado momento, hubo algún problema anteriormente donde la mamá de ella provocó un problema en el matrimonio de ellos. Sí, entonces por eso él o ella, ¿verdad? Pongámoslo viceversa, se niegan a mejor no tener a esa persona en casa, porque tiene miedo a que vuelva nuevamente a provocar otro problema en pareja. Sí, yo creo que ya contestamos esa pregunta. Ese papá tiene que tener claro el principio, o esa mamá. Okay. Si no, la excepción no lo involucra a él o a ella. Y si le aplica lo mismo que a todos. ¿Cuál era el principio? No un tercero en el hogar. Se da mucho problema hoy día en los matrimonios porque eso ocurre, que tío, que tía, que primo, que prima, que... Y esto me recuerda en la vida de un actor de televisión. Los que tienen un poco más de edad tal vez recordarán una película que había antes de un Daniel Boone, ¿recuerdan? Daniel Boone, que salía ahí como un indio y demás, con su colilla, gorrillo con colilla y todo eso. Okay, Daniel Boone, una película muy sana, muy buena. En la vida real de él, no como actor ahí en las películas, sino en la vida real de él le sucedió algo curioso. Como él era actor, andaba en muchas giras haciendo películas. Y en una de esas giras, cuando él regresó a su casa después de varios meses, resulta que su esposa estaba embarazada. Y él, haciendo números, no tuvo intervención en eso. Entonces le pregunta: mi amor, ¿qué pasó? Ella le dice: mira, es que pasaste tantos meses sin venir y demás, y en determinado momento vino tu hermano que necesitaba hospedaje, estuvo aquí en la casa y llegamos a hacer una amistad tal que con el tiempo cometí el error. Entonces él se queda pensando y le dice: bueno, está entre familia. Hermanos queridos, todo ese tipo de problemas puede llegar a darse, no importa la confianza que haya. Por lo tanto, el principio es: dejará padre y madre, y eso involucra todo de allí para atrás, o de allí en adelante. ¿Ya? Cuando eso ocurre, hay una cantidad de cosas que ponen a la otra persona, vaya, si es el hermano del esposo, ponen problemas a la esposa. ¿Por qué? Cuando ese esposo sale a trabajar y por alguna razón, bueno, no van a coincidir los horarios del trabajo de él con su hermano. Entonces él va a estar en su casa en ocasiones en que su hermano no está y su esposa está sola. No debe por ninguna causa. O al revés. No debe, simplemente no debe. No permita eso a usted. De pronto le va a pasar la de Daniel. Sin planearlo, ¿ok? Sin planearlo, sucede. Dios es sabio y por eso estableció lo que estableció. Dejará padre y madre significa todo lo demás también. Es para vivir solo él, ella y los hijos. Claro, no estamos hablando de
de un día, un fin de semana, que alguien necesitó quedarse en casa y demás, pero siempre, aún allí, hay que ser cuidadosos. Hay que ser cuidadosos. Y vaya, entre nosotros como cristianos, si uno de nosotros, déjenme dar un ejemplo, yo voy quedando por diferentes lugares con diferentes hermanos y en algún fin de semana nos toca quedarnos en alguna casa, y yo llego a esa casa a la que voy a quedarme el viernes para el sábado, para no viajar el sábado. Y resulta que la hermana, la señora de esa casa, está sola. El esposo llega hasta el sábado. ¿Debo yo dormir en esa casa? No, señores. Por ninguna causa. Por ninguna causa, bajo ninguna circunstancia. Su esposo no está. No solo eso, ante los vecinos, cuando esa puerta se cerró, las conclusiones se dieron en las mentes de ellos. Y se llama pecado. En términos de Elena G. de White, ella dice, la apariencia de pecado es pecado. Y la escritura, ella dice eso basado en la escritura, dice guardado de toda especie, de toda apariencia de mal. ¿Ya? Un caballero, en todo el sentido de la palabra, que llegó a un hogar y la señora está sola, o la hija de esa señora está sola, y viene hasta dentro de varias horas, él se va de ahí. Se va de ahí, aunque no sea a dormir, no, está ahí, no, él se va de ahí si no hay otra persona presente, porque quizás esa muchacha no tiene el valor de decirle, mire, no, usted debe irse. Eso funciona así, hermanos. Cuando veamos, entremos un poquito más en lo que es cómo crear vallas protectoras para el matrimonio. Ese es uno de los temas que falta, se llama vallas protectoras del matrimonio. Eso implica principios fundamentales, como por ejemplo, usted tiene carro, hablo como varón o como mujer, no sé, igual también usted como dama. Bueno, hay damas con carro aquí también, ¿verdad? Un principio fundamental, solo le menciono uno, cuando entremos en eso vamos a analizar más, con más detalle. Un principio fundamental que debe regir su vida como una de las vallas protectoras de su matrimonio es: en ese carro no se sube una persona del sexo opuesto mientras usted ande solo o sola. ¿Ya? Vamos. Y si está lloviendo mucho, más peligroso. Frío. ¿Ok? No se sube, no se hace ride a una persona para llevarlo, ¿okay?, del sexo opuesto si yo voy solo o sola. Lo que se mencionó anteriormente de que no visita a un caballero, a una dama sola, ni a la hija de la señora, ¿aplica solo para el sexo opuesto o si es un menor de edad, varón, también aplica? No te entendí mucho si es un varón. Si es un chiquito, es un muchacho y llega el caballero a visitar y está solo, ¿qué? Se puede. ¿Me entiendes? Muy chiquito, que estén solo en la casa. O sea, que yo llegue a la casa de Yenor y usted solo Kevin. No está bien, no está bien, pero depende. Puede inclusive que más bien la persona diga, por favor acompáñenme a mí aunque está solo. Eso depende de quién es que visita y a quién. Es muy relativo. Pero ya sería con el consentimiento de los papás. Pero si usted llega y él está solo y no hay ningún consentimiento de nadie, ni los papás saben que usted va a llegar ni nada, no debería de ir. No tiene por qué. No tiene por qué. El sentido común. ¿Ya? Pero bueno, estamos claros con el ejemplo del vehículo. ¿Y cómo cuesta esa parte? ¿Cómo cuesta esa parte?
Ahora, si usted lo que vio allí medio aguacero es una ancianita, ella va con su boltoncita, súbalo, no hay problema. Ok, bueno, lo puede asaltar, pero ese es otro problema. Sí. Ahora, uno que se extraña mucho es de las amistades también, ¿verdad? Amistades, tanto para el hombre como para la mujer. Y otro también que se da es de los nietos, ¿verdad? Porque los abuelos son muy dados a los nietos. Entonces, a la abuela le gustó mucho los nietos, o al abuelo le gustó mucho los nietos, pero ¿y qué pasa con la otra parte? ¿Verdad? O sea, porque a mí me gustan los nietos, yo tengo que consultar a ver si a la otra parte también me gustan los nietos. Dos abuelos para atender nietos, ¿sí? Debe haber mutuo acuerdo, ¿ya? Más ahí puede darse con la abuela, ¿ya? Quiere atender los nietos, pero el abuelo no quiere. No, yo ya salí de eso y no quiero, no debiera hacerlo, pero ambos están de acuerdo, entonces no hay, es que volvemos a lo mismo, mutuo acuerdo, ¿ok? Es uno de los principios fundamentales, es en todas las áreas. Hermano, la hija se casa y después se divorcia y no tiene dónde vivir. Quiere venirse a vivir donde los padres, tienen el deber de recibirla en una sociedad como esta. Es relativo. Es relativo. Es que hay tantos casos diferentes, ¿ya? Que ameritarían una decisión u otra. Es muy relativo, demasiado relativo como para poder dar una respuesta. Tendría que explicar si este caso, entonces esto. Pero aquí el principio es no otra persona en el hogar. Ahora, en ese caso, en última instancia, es una hija. No hay problema de que el esposo esté ahí cuando está solo la hija. Es la hija. Bueno, estamos hablando de una relación normal, ¿verdad? Bueno, cuarto principio entonces. No tercero en el hogar. Quinto principio, ¿había una mano? Sí. Solamente que los principios van sobre todo. Ellos son los que, digamos, rigen cada situación, cada momento que uno se encuentra. Y en mi caso personal, en que está acá mencionando el cuarto, cuando uno quebranta ese principio, entra en el terreno del enemigo. Los principios le cubren a uno para no entrar en el terreno del enemigo. Se quebrantó el principio, entró en el terreno del enemigo. Y así empieza a parlamentar con el enemigo y cuando se da cuenta cayó. Así es. Entonces, quebrantar un principio es algo sagrado, por decirlo así, y debemos siempre de tratar de. Y digamos, en este caso, incluyéndome yo, necesito tomar una decisión. Y no es casualidad que haya venido acá. Me ayuda, el Señor me está hablando directamente para poder guardar ese principio y que ciertas cosas que yo sé que no se van a arreglar porque estoy quebrantando un principio, estoy entrando en el terreno del enemigo, Dios no va a hacer nada si yo no guardo o conservo el principio que el Señor me está estableciendo. Para que la actúe. Ok, gracias, muy importante eso. Pastor, ahora, en varios casos, que obviamente está hablando de matrimonios cristianos. ¿Qué pasa, digamos, en un caso de que ese matrimonio cristiano tenga un hijo que se haya apartado de la fe y ande en desorden de la vida, por decir algo, en vicios, si debe vivir ahí. Ok, ese es otro principio que lo tocamos en desarrollo y crianza de los hijos, okay, pero tal vez valga la pena mencionarlo. Cuando hay un hijo en la familia que no está dispuesto a ajustarse a los principios cristianos que rigen ese hogar, lo único que se da es lo que está escrito en Lucas 15. No puede vivir en esa casa y el mismo hijo tiene que tomar la decisión.
Se fue. Se fue. El padre no lo echó. El padre tenía clara para él las pautas. Y él llegó a la conclusión, bajo esas pautas yo no puedo vivir mi vida. Me voy para vivir con libertad, entre comillas. Es esclavitud más bien, pero para vivir con libertad mi vida. Y se fue. Pero no puede vivir su vida como mundano en el hogar de sus padres cristianos, porque hay otro principio que está en el 4º mandamiento de la ley de Dios, que se aplica no solo al 4º mandamiento. ¿Cuál es el principio? No harás en él obra alguna, hablando del sábado. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Aunque ahí está hablando del sábado, se aplica a todas las demás cosas, porque es un principio. ¿Cuál es el principio? Toda violación del sábado que se haga bajo mi techo de mi casa, dentro de las puertas de mi casa, se me cuenta en mi registro. Por lo tanto, si tengo un hijo que no está dispuesto a ajustarse a esas normas, él no puede vivir en mi casa. Cuando él quiere fumar, no solo se aplica el sábado, no puede fumar en mi casa. En mi casa no fumamos. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y si fumamos nos envenenamos. Entonces él no tiene derecho a envenenarnos. No puede fumar en mi casa. ¿Ya? Que él decidió practicar, qué sé yo, tantas cosas que violan nuestros principios. Usted puede hacerlo, quiere vivir en mi casa, pero no puede practicar eso en mi casa, de la puerta para adentro. Puede vivir conmigo. Sí, si él es un alcohólico, puede vivir conmigo, no hay ningún problema. Si mi esposa y yo le damos el permiso. Pero de la puerta para acá, él no puede tomar. ¿Y cómo va a hacer eso? El problema de él. Pero el momento en que lo haga en mi casa, yo se lo apruebo y me lo cuentan en mi registro de todo el que esté dentro de tu puerta. ¿Ya? Pero sale a tomar afuera, llega borracho y haciendo desorden. Es lo mismo, el borracho no puede entrar a mi casa. Es lo mismo, él sabe eso. Es difícil. ¿Eso funciona para hijos o para padres? Lo que sea. Extranjero. El texto dice, o el extranjero que mora dentro de tus puertas, o que está dentro de tus puertas. Miren, a veces se nos da, y no con estas otras cosas, sino sí con el sábado. O con otras cosas. Pero veámoslo con el sábado. Llegó alguien, algún familiar que viene de lejos. Llegó el viernes en la noche, o llegó el sábado en la mañana. Vean cómo funciona la cosa. Ya no vengo al culto porque tengo que atender a ese familiar. El sábado no es para atender ningún familiar, es para adorar a Dios, es para congregarme con su pueblo. Pero primero, note cómo él funciona, evita que venga al culto. Segundo, si yo me vengo y lo dejo, él va a violar el sábado en mi casa. Es igual que si yo lo violara. Entonces, ¿qué debo hacer? Las personas que me visitan, amigos, familiares, y conocen lo que yo practico, deben saber que si viene a mi casa en horas sagradas, solo dos cosas pueden darse: me acompaña al culto o me espera hasta que yo llegue a mi casa. Me espera en el parque o en algún lado, pero en mi casa no puede estar sin mi presencia, porque lo que allí se haga en sábado se me acredita a mi cuenta. ¿Estamos? Eso es cuando veamos la doctrina del sábado y más todo eso, pero a manera de ejemplo. Yo recuerdo una vez me invitaron a almorzar, una hermana muy amable ella, agradezco mucho eso, pero mientras estábamos almorzando el sábado, en casa de ella yo oigo un ruido en el techo y ¿qué pasa?
están metiendo a mediodía. Y era un señor que estaba arreglando el techo. Yo le digo, hermana, pero ¿cómo? ¿Por qué hoy? Es que no es adventista. ¿Me entiende el punto? El programa no es el adventista, pero está arreglando mi casa. Es como, por ejemplo, el lote que tenemos allá. Aquí cerquita. Antes, cuando no vivíamos aquí, pagábamos a alguien que nos cuidara y nos chapeara, limpiara el césped. Yo le dije a él, claro, no me limpie el césped un sábado. Ninguna ocasión. Llegué, pasé y supe que lo había limpiado el sábado. Entonces le dije, no me limpie más. ¿Pero por qué? ¿Usted es el que...? No, esa es mi propiedad. Que no puede limpiar mi propiedad en tiempo sagrado, porque es mía y se me acredita a mi cuenta. No trabajamos los sábados. Y entonces le corté el cuido y le corté el césped, le corté también pues la cortada del césped, ya. Igual sucede lo mismo, me roban igual que cuando estaba él. Entonces no perdí nada. Quién sabe quién me robaba. Sí. Bueno, pero estamos en el principio, porque hay un quinto. El quinto principio dice el 32, 5:32. Grande es este misterio, de que son una sola carne. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hablamos un poquito de este misterio en la vez pasada, cómo la familia es en cierta forma símbolo de la deidad, la familia cristiana, y la deidad es un misterio. Pero ¿cuál es el principio involucrado aquí? La palabra de Dios dice, si Jehová no edificare la casa, ¿cómo termina? En vano trabajan los que le edifican. ¿Cuál es el quinto principio? Dice que Cristo y la iglesia es el meollo central de todo el secreto de la felicidad cristiana matrimonial. El principio quinto es contrario al cuarto, en cierta forma, en apariencia, y es para que pueda haber felicidad en un hogar cristiano, siempre debe haber un tercero. Dios. Que es Cristo. Sin ese tercero, no hay forma. No existe forma de que pueda haber solución a eso, a ningún problema. Siempre debe haber un tercero, y ese tercero es Cristo. Cuando está en el corazón de él y en el corazón de ella, no importa cuál sea el problema que venga, cualquiera, de cualquier índole, la solución está a la vuelta de la esquina. Si Cristo es el centro de ambas vidas. De otra forma, no hay común. Usted si quiere lo intenta, busque soluciones, pero va a encontrar al final pared. No hay común. Solo Cristo, rigiendo la vida de ambos, hace posible que cualquier problema pueda hallar solución. Esos son los 5 principios. Amén. ¿Están claros? ¿Creen que podemos, además de asimilarlos, practicarlos? Luego vamos a entrar en otro que tiene que ver con los hijos, la relación con ellos, con los adolescentes, que tanto problema tiende a darse. ¿Cuáles son los principios a tomar en cuenta para que la comunicación funcione, para que sea efectiva? Por ahora los dejamos por aquí, estos 5 principios, y oramos para que el Señor nos ayude a implementarlo.
¿Ok? ¿Les parece? Vamos a ponernos en pie para orar. Nuestro Padre Dios, Señor, creador del matrimonio, en tus manos nos depositamos como esposos y como hijos aquí presentes. Pedimos que tomes nuestras mentes, implantes estos principios por la fe y entonces al practicarlos podamos constituir hogares donde tú te goces en morar. Hogares cuya luz sirva para que muchos te busquen. Sabemos que hemos cometido muchos errores todos. Pedímonos perdones. Te entregamos nuestro corazón como esposos y esposas. Pon en él el amor de Cristo, de tal forma que podamos practicarlos para gloria de tu nombre y felicidad nuestra. En tus manos quedamos en el nombre de Jesús. Amén.